Bien, pues, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar. Creo que hoy sería prácticamente la última clase formal que tendríamos. Y bueno, el lunes todavía tendríamos una sesión más que pues sería simplemente para resolver las dudas que queden pendientes sobre el proyecto, ¿sí? Ahí vemos cualquier duda que tengan todavía. Y bueno, el día de hoy quiero concluir la parte de regresión lineal. Este, Vimos ya la forma general de la regresión lineal y quiero ver los casos específicos que son los que nos van a ayudar mucho también a hacer los ejercicios del proyecto. Entonces, eh, vamos a continuar aquí. Estábamos viendo entonces regresión lineal. Y ahora sí voy a hablar de la forma general. Ya habíamos visto la regresión lineal simple en una primera sesión y la clase pasada vimos ya la forma general, que es la regresión lineal multivariada, ¿sí? Donde la idea es que nosotros tenemos un conjunto de puntos. O sea, lo que tenemos de entrada, ¿sí?, es un conjunto de puntos que les voy a llamar X, Y o XK. Le pongo una flechita porque XK es un vector, todo XK es un vector, ¿sí? Y YK es un escalar. Recordemos que XK es un vector que le llamamos los predictores o los regresores, ¿sí? Mientras que YK es un escalar que le llamamos la respuesta, ¿sí? Predictores y respuesta. Tanto las XK como las YK simplemente son variables o datos que están en general en una tabla, ¿sí? La YK es una columna específica de la tabla que queremos nosotros modelar o poder predecir a partir de una o más columnas que serían las que forman los vectores XK, ¿sí? Entonces, en general esta X, estas XK, la podemos ver como una matriz X, ¿sí?, donde pues tenemos el vector X1, el vector X2, ¿sí?, y así hasta el vector Xn. Y cada uno de estos vectores es un vector renglón, ¿sí? XK es un vector renglón de la forma xk,1, xk,2 y así hasta xk,m, ¿sí? Entonces X es una matriz de tamaño n por m. N renglones y cada renglón tiene m columnas. Mientras que YK es simplemente, Y es simplemente pues, un vector columna con Y1, Y2 y así hasta Yn, que contiene las respuestas que corresponden a cada vector XK. ¿Sí? Estos son los datos que ya tenemos. Esta es información con la que ya contamos y la obtenemos a partir de una tabla de datos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Objetivo. Nosotros lo que queremos hacer es modelar YK a partir de XK, ¿sí? O sea, tener una función que me permita, dado cualquier vector X, predecir cómo se comportaría o qué valor de Y tendría, ¿sí? Decidimos usar una función simple, que básicamente es una función lineal, es la función más simple que podemos tener. Y entonces, en particular, nosotros tendríamos este modelo, ¿sí?
Entonces, déjenme llamarle modelo. El modelo sería Y igual a C transpuesta por X, ¿sí? Donde C y X son vectores. En este caso, creo que lo podemos poner al revés también. Perdón, esta es la goma. X transpuesta por C. Es lo mismo, pues es un producto punto. El producto punto es conmutativo, nada más hay que checar bien cuál queda como renglón y cuál queda como columna, ¿sí? En este caso, esta X representa uno de estos vectores como XK, que los defino yo como vectores renglón, ¿sí? Bueno, si realmente son renglones, lo puedo dejar así, ¿no? Y la C es un vector columna. Entonces, básicamente esto es un producto punto, ¿no? Donde yo tendría C0 por X 0. Es que aquí no quiero confundir, pero esta X, fíjense que no tiene flechita, entonces no es la misma forma que estas, ¿no? Es un solo vector, lo que sería un solo renglón de esta matriz, por ejemplo. C1 por X1, etcétera, hasta Cm por Xm, pensando que X0 siempre vale 1, ¿sí? Lo cual correspondería en un modelo lineal al término independiente, o sea, realmente no depende de ninguna variable X. Las variables son X1, X2 hasta Xm, pero artificialmente agregamos una variable X0 que siempre vale 1 para que esto pueda tomar la forma de un producto punto. Y el objetivo es precisamente encontrar el vector C, encontrar los coeficientes C, o sea, el vector de coeficiente C del modelo. ¿Sí? Una vez que yo encuentro los coeficientes del modelo, pues ya, o sea, ya tengo perfectamente descrita esta función, ¿sí? Esta función de aquí queda perfectamente descrita, y entonces ahora sí, dando cualquier vector X, yo puedo predecir cómo se va a comportar y obtener la respuesta Y, ¿sí? Bien, entonces, para encontrar los coeficientes C, usamos una técnica de mínimos cuadrados, ¿sí? Y llegamos a una solución. Solución por mínimos cuadrados. El procedimiento lo vimos la clase pasada, pero simplemente voy a poner la solución y vimos que puedo encontrar C como X, perdón, toda la matriz X, la voy a poner como mayúscula, X transpuesta por X. De aquí yo tomo la inversa, elevado a la menos 1. Esta matriz, por lo general, tiene una inversa, ¿sí? A menos que X no sea de rango completo. Iguala, perdón, ¿cuál iguala? X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta, ¿sí? Por X transpuesta, y esto ya se multiplica por el vector Y.
¿sí? Esta cosa que está aquí se conoce como la pseudoinversa, ¿sí? Y tiene esta forma, o sea, se denota con un X, con un superíndice que es una crucecita, ¿no? Esta es la pseudo inversa, ¿sí? Es una especie de inversa que hace que multiplicada por la matriz original, en este caso X, obtengamos una especie de identidad, ¿no? Una matriz identidad pues de cierto tamaño, porque X realmente no tiene una inversa. Pero bueno, esto es el procedimiento que hicimos. El desarrollo para llegar a esto, pues no es trivial, son varios pasos, ya lo vimos la clase pasada, hay que hacerlo con bastante cuidado, pero se puede entender, ¿no? Se puede desarrollar, no está sacado de la manga. Y una vez que ya tenemos esto, pues es bien fácil implementarlo, porque en Python directamente hacemos esta operación usando las operaciones matriciales de NumPy. Y esto fue lo que hicimos la clase pasada. Por aquí tengo el código. Aquí está la función regresión, ¿sí? Pasamos el vector Y de respuestas, pasamos la matriz X, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es pegarle a la matriz X una columna con puros unos, que correspondería a agregar artificialmente este predictor que siempre vale 1, ¿sí? Es simplemente para permitir que nuestro modelo tenga un término independiente, ¿sí? Donde básicamente, nuestro modelo básicamente es un plano, y al tener un término independiente eso le permite moverse, no rotar, no girar, pero sí desplazarse para ajustarse mejor a los datos, ¿no? En caso de no tener este término independiente, entonces el plano forzosamente tendría que cruzar por el origen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está claro que si todas las X valen 0, Y me va a dar 0, ¿sí? Si no tengo el primer término, esto que es el término independiente, ¿sí? Término independiente. O sea, quiere decir que no depende de ninguno de los predictores, ¿sí? El tener este término independiente permite que el plano que estamos modelando o la línea que estamos modelando no tenga que cruzar necesariamente por el origen, ¿sí? Se puede salir del origen, y eso le da pues un grado más de libertad, le da más versatilidad para modelar los datos de mejor manera, ¿sí? Entonces por eso agregamos este predictor artificial, que no es más que agregar una columna de ceros a la matriz X, ¿sí? En nuestro caso la estamos agregando al inicio. Aquí está. Primero hacemos un append, que es concatenar dos matrices. La primera matriz pues es una matriz de n por 1, de puros unos, o sea, llena con puros unos, y luego le pegamos la matriz X, ¿sí? Y la concatenación se hace a lo largo del eje 1, o sea, del eje horizontal. Ya que tenemos la matriz de datos completa, pues no hay más que aplicar directamente el método, ¿no? O sea, tomamos la inversa de X transpuesta por X, y luego multiplicamos esa inversa por X transpuesta, y al final multiplicamos por Y, ¿sí? Todo esto que está aquí calcula la pseudo inversa de la matriz X, y simplemente multiplicamos la pseudo inversa por Y y obtenemos el resultado que estamos buscando, ¿sí? Una vez que ya tenemos el resultado, es decir, una vez que ya tenemos este vector de coeficientes C, ¿sí? Podemos usar este vector C para estimar la respuesta para cualquier conjunto de predictores, ¿sí? Yo puedo dar una nueva matriz X, que ya no sea esta con la que calculé el modelo, sino un nuevo conjunto de predictores, y ahora sí decir, bueno, ¿y cuánto valdría la respuesta
para estos predictores, ¿sí? Y eso me permite entonces poder predecir, tener un modelo que ya me permite predecir para casos que yo no he observado, ¿no? Bien, esa es la idea. Entonces, una vez que yo tengo ya, que obtuve a partir de esta función el vector de coeficientes, puedo usar esta otra función para predecir, ¿sí? Le paso el vector de coeficientes que representan el modelo que acabo de calcular y le paso los nuevos datos donde yo no he observado una respuesta y quiero ver cuánto podría valer, ¿sí? Y simplemente calculamos x por c. Como está aquí, ¿no? X por C. Aquí esta X está transpuesta porque estoy pensando que esta X es un vector columna y lo quiero poner como un renglón. Pero en realidad en esta matriz X, los renglones de la matriz X son los vectores que voy a multiplicar por C, entonces ya no es necesario transponer las cosas, ¿sí? Esta operación de transpuesta hay que tener siempre mucho cuidado con ella, ¿sí? La transpuesta no siempre es obligatoria y a veces se requiere y a veces no. Todo depende de cómo está organizada tu matriz, ¿sí? Entonces nada más hay que usar ahí sentido común y sobre todo checar, a ver, cómo están mis datos y qué es lo que quiero multiplicar por qué. Y ya preguntarse si requiere uno transponer o no requiere uno transponer, ¿sí? En este caso, aquí los datos ya vienen por renglones, ¿sí? O sea, cada renglón de esta matriz que metemos aquí representa un punto o un dato, y entonces ya no necesito transponer, ¿sí? Yo obtendría como este resultado, a partir de este resultado, la respuesta Y para todos los renglones, o sea, para cada renglón obtendría una respuesta, entonces obtengo un vector de respuestas, ¿sí? Lo mismo, pues a esta matriz X hay que pegarle el predictor artificial que siempre vale 1 para considerar el término independiente que forma parte de nuestro modelo, pero nada más eso, ¿no? Bien, entonces ya tenemos estas funciones. Vamos a ver ahora cómo podemos usar este modelo para hacer cosas diferentes, ¿no? Ya vimos algunas pruebas donde tratamos de ajustar un modelo lineal. Déjenme tratar de repetir estas pruebas. A ver si lo podemos hacer. Tenía aquí un código donde cargo el archivo de datos de COVID. Y luego obtuvimos un histograma de el número de casos por día, ¿sí? Entonces, H día igual a, voy a tomar los datos, pero voy a tomar nada más los positivos, ¿sí? Esos son los casos positivos. Y del día, es que aquí no lo tengo, déjenme cargar el otro archivo o obtener el día por ahí. Ok. Vamos a las notas para obtenerlo de ahí. Me voy a adelantar un poco. Y ahorita me regreso a los modelos. Me adelanté mucho. Creo que más bien era atrás. Aquí está. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es los datos que corresponden a fechas. Déjenme mostrarles los datos que, bueno, ustedes ya los conocen. Pero algunos de estos datos tienen fechas, ¿sí? Que son importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la fecha en la que se atiende al paciente, ¿no? Entonces, déjenme ver cómo se llama el campo. Datos.columns. Eso me da el nombre de todas las columnas. Y sería, tengo fecha de ingreso, que es la que me interesa. Fecha de síntomas, en qué momento aparecen los síntomas. Fecha de defunción, en caso de haberla, ¿sí?
si no aparece con puros 9. Entonces voy a tomar la fecha de ingreso, ¿sí? Ahora, vamos a mostrar esta fecha de ingreso, ¿qué es? No sé, vamos a ponerle positivos, punto, fecha, ingreso. Si se fijan, aquí dice que estas fechas de ingreso, el tipo de datos de esta columna o de esta serie, ¿sí? Es object. O sea, es un tipo de datos muy genérico, es un objeto. Pero sí, pero pues en Python todos son objetos, ¿no? Entonces esto no me dice nada. Vamos a tomar una de estas fechas. Vamos a tomar, por ejemplo, fecha de ingreso, punto, values, subíndice 0. Voy a tomar la primera fecha, que es esta que aparece aquí, ¿no? 2020 0409. Si se fijan en la sintaxis de cómo aparece, se ve claramente que esto es una cadena de texto, ¿sí? Tiene comillas, y por lo tanto, pues es una cadena de texto. Podemos todavía irnos más allá y poner type de esta cosa, y claramente es tipo str, ¿sí? Entonces, digo, está bien, por ejemplo, para las gráficas que hicieron en la primera parte del proyecto, porque las cadenas de texto también tienen un orden, se ordenan alfabéticamente, ¿sí? De acuerdo al código ASCII o de acuerdo al código con el que estén almacenadas, Unicode o lo que sea, ¿no? Pero hay un orden muy claro, ¿no? Y de acuerdo a ese código, está claro que, por ejemplo, esta fecha, ¿sí? Que es 2020-03-15, sería menor que esta fecha, porque si tú vas recorriendo la cadena carácter por carácter, bueno, aquí 2 son iguales, 00 son iguales, 2 son iguales, 00 iguales, guión es igual a guión, hasta ahorita va igual, ¿sí? 00 son iguales, 4-3 ahí ya no son iguales. Y en el orden en que están los caracteres, el 4 va después del 3, ¿sí? Entonces, automáticamente, desde un punto de vista, digamos, alfabético, ¿sí? Que en realidad tiene un nombre, sería ay, perdón, se me fue el nombre, lexicográfico, ¿sí? De acuerdo al orden lexicográfico, o sea, el orden en que se almacenan o se ordenan los símbolos con los que escribimos, ¿sí? Porque si hablo de alfabético, uno piensa nada más en las letras A, B, C, D, etcétera, que tienen un orden, por supuesto. Pero cuando me voy a todos los símbolos que podemos usar para escribir en la computadora, donde también entran letras minúsculas, letras mayúsculas, los dígitos, los símbolos de puntuación, todo eso, entonces ya me voy a algo más grande y le llamamos un orden lexicográfico. Y de acuerdo a este orden, este 4 va después de este 3 y por lo tanto esta cadena se consideraría mayor que esta, ¿sí? Vamos, lo podemos comprobar, ¿no? Vamos a poner la cadena 2020-03-15 es igual a 2020-04-16. Falso, no son iguales. Bueno, eso ya lo sabíamos, claramente no son iguales, pero si no son iguales, entonces las puedo comparar a ver si una es más grande que la otra. Y resulta que sí, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo compararlas y la comparación es falsa. O sea, no es cierto que esta cadena se considere más grande que esta. Más bien es al revés. ¿Sí? Aquí ya es verdadero, ¿sí? Pero en realidad la comparación no es numérica, no estoy comparando números, estoy comparando cadenas de texto de acuerdo a un orden lexicográfico, ¿sí? Bien, entonces por eso es que a la hora de hacer esto, ustedes han podido hacer cosas como, por ejemplo, ustedes pueden poner... voy a tomar el histograma por fecha de ingreso, H fecha, sería igual a positivos, punto fecha de ingreso, ¿sí? Punto value counts, pero no me interesa ordenar este histograma por valor, sino por fecha, porque yo quiero ver la curva de cómo se comportan el número de positivos con respecto a la fecha, ¿sí? Entonces yo aquí pondría punto sort index, ¿sí?
Esto lo pudimos hacer, no me da ningún error, ¿sí? Pero ¿cuáles son los índices? Pues los índices son precisamente estas fechas. Y para poder yo ordenar los índices, pues tienen que ser comparables. Yo no puedo ordenar cosas que no puedo comparar, ¿sí? A ver, te doy un plátano, una pera, una manzana y un limón. Ordénalos. Pues me vas a decir, bueno, los ordeno, pero ¿de acuerdo a qué? ¿Sí? Los puedo ordenar por tamaños, ¿no? Puedo medirlos y ver cuál es más grande, pero entonces ya lo que estoy ordenando son números, ¿sí? Que representan el tamaño de cada objeto, ¿sí? Los puedo ordenar alfabéticamente de acuerdo a su nombre, ¿sí? Pero entonces esa es la cuestión. Si tú quieres ordenar cosas, tienes que establecer un esquema que te permita comparar estas cosas para saber cuál va antes y cuál va después, o cuál es más grande y cuál es más pequeña, ¿sí? Entonces, en el caso de las cadenas de texto, este orden existe. Sin embargo, tenemos un problema con las cadenas de texto. Aunque las puedo comparar, no puedo yo operar con ellas, ¿sí? Yo no puedo restar estas cadenas. Sé que las puedo sumar, pero me va a dar cosas raras, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo ahora tomo estas dos cadenas y las trato de sumar, sabemos que la suma en realidad va a ser una concatenación y el resultado es esta cosa, ¿no? Que ya no tiene sentido si lo tratamos de interpretar como una fecha, ¿sí? Pero pensándolo en términos de que estos son fechas, a mí me gustaría decir, oye, bueno, ¿cuánto tiempo transcurrió desde esta fecha hasta esta fecha? ¿Sí? O sea, yo podría querer restarlas, vamos a ponerlas al revés. 0416, 0315. Y yo podría querer restarlas, ¿sí? Porque si tú quieres tomar cuánto transcurrió de un evento a otro, lo que haces es restar, ¿sí? O sea, yo salí a caminar a las 8 de la mañana y regresé a las 10, ¿sí? ¿Cuánto tiempo caminé? Ah, pues 10 menos 8, 2 horas, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que restar cuántos días transcurrieron desde este evento hasta este otro evento, restas las fechas y vemos. Pero el problema es que aquí el operador de resta no está definido para cadenas. Yo no puedo restar cadenas, ¿sí? Entonces, el problema es que estas cadenas se están tratando como cadenas y no como fechas. Y entonces hay cosas que no puedo hacer con ellas. Por ejemplo, restarlas para obtener un intervalo de tiempo. Entonces, lo que hacemos aquí es, resulta que sí hay una clase que permite manejar fechas, que está hecha para representar precisamente fechas y horas, perdón, y poder operar con ellas. Esa clase es parte de NumPy y la clase se llama DateTime64. 64 porque ocupa 64 bits para almacenar las fechas y horas, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer yo primero que nada es transformar estos datos que son cadenas de texto a la clase, a datos que sean de la clase fecha, de la clase DateTime, para poder operarlos como fechas, ¿sí? Para hacer esto, hay una función de Pandas que se llama toDateTime, ¿sí? Entonces, simplemente voy a tomar ahorita la fecha de ingreso, vamos a ponerle, lo voy a hacer desde acá, desde este script, datos.fecha.ingreso igual a pd.toDateTime, o sea, convertir a la clase fecha, la misma columna. Lo podría almacenar en una columna nueva, pero en realidad, pues lo que voy a hacer más bien es reemplazar la columna fecha ingreso por esos mismos datos, pero ya vistos como de clase fecha, ¿sí? Vamos a ejecutar esto. Lo pongo desde aquí porque se lo aplico directamente a la tabla completa de datos y eventualmente pues de aquí saco los positivos y ya, ¿no? Entonces vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver lo mismo que teníamos, o sea, vamos a sacar de los positivos el histograma de fechas, ¿sí?
Positivos, punto, fecha, ingreso. Vamos a verlos. ¿Sí? Ahí están. ¿Sí? Fíjense que aunque aquí aparecen los datos con el mismo formato, ¿sí? En realidad ya se están almacenando de otra forma. Aquí ya el tipo de datos de esta serie ya no aparece object, que era un tipo genérico como arriba, ¿no? Aquí, antes aparecía, el formato se ve igual, ¿sí? Parecería que la información que contiene es la misma, pero no. Aquí me los almacenaba como objetos genéricos que en realidad vimos después que eran de clase string. Y acá ya claramente los almacena como datetime64. ¿Sí? En realidad este datetime64 es una plantilla de clases, o sea, es un conjunto de clases donde las fechas se pueden representar con una cierta resolución y esa resolución aparece aquí, ¿sí? Claramente aquí es nanosegundos, o sea, todas las fechas se están representando con un número entero de 64 bits que representa el número de nanosegundos transcurridos desde quién sabe cuándo, ¿no? Una fecha fija, ¿sí? Que se considera así como el inicio de los tiempos, es la fecha cero, y a partir de ahí empiezan a contar con una resolución de nanosegundos, ¿sí? Vamos a tomar una de estas fechas, positivos, no lo voy a poner como cadenas, porque ya no son cadenas, entonces vamos a tomar una de estas fechas, vamos a tomar las últimas dos, son esta y esta, entonces vamos a poner aquí positivos, punto fecha ingreso, punto values, y voy a tomar la última fecha, ¿sí? Subíndice -1. ¿Sí? Bien, fíjense cómo está almacenada, o sea, no es una cadena, es una cosa bien rara que si bien a la hora de mostrarla en la consola me la pone como una fecha, en realidad tiene mucha información, ¿sí? Es una fecha que también incluye una hora, nada más que como mis datos originales solo tienen la fecha y no tienen hora, aquí yo no veo la hora, pero fíjense la hora, ¿no? La hora tiene horas, minutos, segundos y fracciones de segundo, donde estas fracciones de segundo tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. ¿Sí? Quiere decir que realmente está almacenando la fecha con una resolución de nanosegundos. Un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos. Pues ahí están esos 9 decimales que puede almacenar esta representación. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Así se almacena. Yo de aquí voy a tomar dos fechas. Voy a tomar esta, la voy a llamar A. Y voy a tomar la anterior, que sería la que tiene subíndice -2, y le voy a llamar B. Yo sé que la fecha A es anterior a la fecha B. O dicho de otra forma, la fecha A es más pequeña que la fecha B. Entonces, yo podría ahora sí tomar B menos A y calcular el intervalo de tiempo transcurrido entre ambas fechas. ¿Sí? Y fíjense que me da B menos A es la diferencia de dos objetos de clase fecha, o sea, dos objetos de clase datetime. Pero la diferencia de ellos no es un objeto de clase datetime, sino un objeto de clase que se llama time delta 64, también de 64 bits. Time delta, pues es un intervalo de tiempo, una delta de tiempo, ¿sí? Y me da el intervalo de tiempo transcurrido entre estas dos fechas, pero con una resolución de nanosegundos. Todos estos nanosegundos, ¿sí? Vamos a tomar esto y ver si es cierto, ¿sí? Vamos a tomar esto en nanosegundos y primero pasarlo a segundos, que sería dividirlo entre 10 a la 9. ¿Sí? Ahí está en segundos. Y luego lo divido entre 60 segundos para obtenerlo en horas. ¿Sí? Perdón, en minutos. Y luego 60 para obtenerlo en horas. Y luego en 24 para obtenerlo en días. ¿Sí?
me da 32 días, ¿sí? Todos estos nanosegundos equivalen a 32 días. Pues sí, vean las fechas, ¿sí? ¿Sí? Este es 15 de marzo y este es 16 de abril. Es un mes y un día, ¿sí? Y marzo tiene 31 días. Entonces realmente de esta fecha a esta pasaron exactamente 32 días. Bueno, pues ahí lo tienen. Podemos obtener esta información, pero no la podríamos haber obtenido si seguíamos tratando las fechas como cadenas de, o si seguíamos representando las fechas con cadenas de caracteres, ¿sí? Haciendo la conversión a esta nueva clase, podemos tratar las fechas y operar con ellas y obtener diferencias y sumarlas y todo eso, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Tenemos A. A es una fecha que corresponde al 15 de marzo. Pero está representada con una resolución de nanosegundos. Si yo pongo A más 1, fíjense, le estoy sumando 1, pero con la resolución que se representa, le estoy sumando un nanosegundo. Y entonces el resultado es la misma fecha, pero con un nanosegundo más, ¿sí? Si yo quiero incrementar esta fecha en un día, pues tendría que sumar, serían 24 horas por 3600 segundos por hora por 10 a la 9 nanosegundos, y este es el número de nanosegundos en un día. Pues ¿qué pasó? Incrementé la fecha en un día, 16 de marzo, ¿sí? Entonces, esta clase de date time y la clase time delta son bastante útiles cuando uno necesita operar con fechas o con tiempos en general. No tienen que ser necesariamente fechas, pueden ser tiempos que pueden ser muy, muy, muy cortos, ¿sí? Uno puede incluso cambiar la resolución del date time y decir, no, yo quiero que me representes esto con resolución de días o de horas o de lo que sea, como lo necesite uno. Ahorita por default fueron nanosegundos. Entonces, bien, esta es la idea, ¿no? Una vez que ya tenemos la fecha de ingreso, podemos nosotros obtener el número de días transcurridos desde una fecha específica. Por ejemplo, vamos a tomar la fecha de ingreso inicial, o sea, el primer cuate que ingresó de esta base de datos, vamos a ver qué día ingresó. Pues tomamos, voy a tomar toda la base de datos, datos.fecha ingreso. Y si quiero el primero de ellos, pues tomo el mínimo, la fecha con valor mínimo. Y resulta que es esta, 2 de enero, ¿sí? Bueno, pues vamos a tomar esta fecha y restársela a todas las demás, ¿sí? Vamos a, lo voy a hacer acá en el script. Vamos a tomar datos.fecha ingreso y restarle a cada una de estas fechas de ingreso, restarle datos.fecha ingreso.min, ¿sí? Entonces voy a tomar todas las fechas y les voy a restar esta fecha que es la fecha inicial. Este va a ser como el caso 0, ¿no? O sea, el primer caso que se observó en esta base de datos. Y entonces voy a calcular a partir de esta fecha, para cada caso, cuántos días transcurrieron, ¿sí? Entonces, esta diferencia nosotros ya vimos que está dada en nanosegundos. Es un objeto, es la diferencia de dos fechas, ¿sí? Me va a dar como resultado un objeto de clase time delta con una resolución de nanosegundos. Vamos a dividir esto entre básicamente este valor de acá, ¿sí? Esto que está aquí, para transformarlo a días. Entonces, así tal cual voy a hacer la división. ¿Sí? Tomo todo el resultado de esto y lo divido entre este factor para convertir de nanosegundos a días, ¿sí? Y el resultado lo voy a poner en una nueva columna que voy a llamar día. Sí la pongo en una nueva columna
porque no quiero reemplazar las fechas originales. ¿Sí? Esta sí es información completamente nueva. Pero es una nueva columna que yo voy a agregar a mi base de datos. ¿Qué pasó? Hay una sintaxis incorrecta ahí. Ah, es que se me pasó una división ahí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vámonos. Vamos a ver la base de datos y vemos que ya tiene un campo adicional hasta el final que se llama día. ¿Sí? Y este día me dice, los que tienen 0 días son aquellos registros. A ver, espérenme porque ahorita todos tienen 0 días. Déjenme ver qué pasó ahí. Datos.día. Vamos a poner fecha de ingreso. Menos datos.fecha ingreso. .min. Ahí están. Aquí sí salieron 98 días, 105 días, no sé qué. Ah, no, ya sé qué pasó, perdón. Ya sé qué pasó. Sí, es que aquí me tomé la libertad de tomar este numerote y copiarlo acá, ¿sí? En realidad convertí esto a entero, pero lo convertí de una manera chafa, ¿no? O sea, copié esto y lo pegué, pero en realidad tengo que convertir esto a entero, ¿sí? O sea, tomo la diferencia de dos fechas y la convierto a un número entero que va a estar dado en nanosegundos y luego ya lo convierto ¿cómo se llama? A días, ¿no? A ver si ahora sí funciona. Agarró toda la serie. Déjenme trabajar con esto de forma por partes, ¿sí? Entonces, ahorita simplemente estoy tomando la diferencia. Entonces, datos.día. Ahí sí me dice cuántos días, ¿no? De aquí yo seguramente puedo tomar, déjenme tomar de la clase time delta. Vamos a tomar uno de estos valores. Vamos a tomar datos.dia.values. Vamos a tomar el primero de ellos. ¿Sí? Es un time delta, pero en nanosegundos. Déjenme ver cómo lo puedo convertir a... Quiero ver qué funciones tiene la clase time delta. Sí, lo agarró bien. X. Ok. Para trabajar con esto y obtener tal vez el número de días. Como que no está agarrando bien No sé qué tipo vio. Lo está poniendo como una matriz, pero... No, sí, ahí sí, yo pongo int x directamente me da este número que es el que quiero. ¿Sí? Pero no me lo está dando para todos. Entonces se me hace que lo que voy a hacer es esto. Datos.dia.astype int. Sí, ahí está ya. Entonces realmente vamos a tomar datos.dia igual a datos.dia
datos.asType int, ¿sí? Es la forma correcta de cambiarlo a tipo entero. Y ahora sí, ya que está como tipo entero, dividimos entre 10 a la 9 para convertir a segundos, y luego entre 3600 para convertir a horas, y luego entre 24 para convertir a días, ¿sí? Y ya debería estar, ahora sí. Entonces, ahora sí, datos.día ya es el número de días, pero ya como un número, ¿sí? Ahí está, el tipo de datos es float 64, y eso me queda perfecto porque ya puedo operar con estos números, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea de que esto sea de tipo flotante es poderlos, vamos a hacer el histograma ahora sí. El histograma por día sería datos, vamos a hacer el histograma de positivos, positivos.día.valueCounts, pero ordenado por día, sort index, para poderlo graficar, ¿sí? De hecho, si aquí agregamos de una vez podemos poner hdia.plot. Ahí está, ¿no? El histograma. Este histograma ustedes ya lo habían visto, nada más que en el eje X tenían fechas, ¿sí? Porque lo hicieron tomando las fechas. Y ahora lo tenemos, pero en vez de poner la fecha, ponemos el día, o el número de días transcurridos a partir de el primer registro que tenemos en la base de datos, ¿sí? Entonces, a partir del primer registro, por ejemplo, a los 80 días la cosa estaba así, a los 100 días ya se había disparado, etcétera, ¿no? Aunque realmente aquí todavía iba empezando la cosa, estaba muy tranquilo, pero ahí lo tenemos, ¿no? Ya que tenemos esto así, como tanto los índices de vamos a ver la variable hdia, ¿sí? Tanto los índices como los datos, los valores son numéricos, podemos ajustar un modelo de regresión a estos datos, que es lo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Entonces déjenme mostrarles aquí. C igual a regresión. Pongo primero la columna de las respuestas, que es el número de casos. Sería hdia.values. Y después pongo el vector de lo que serían los predictores, que sería el número de día. hdia.index. ¿Sí? Y con esto obtengo el arreglo de coeficientes, ¿sí? El arreglo de coeficientes que me describe el modelo lineal. Ahorita es un modelo muy sencillo y vamos a graficarlo, ¿sí? Vamos a poner plot, from matplotlib import pyplot as plt. Vamos a poner plt.plot. Vamos a graficar primero los datos, que sería hdia.index contra hdia.values. ¿Cómo quito esto? Ya. Y luego vamos a graficar sobre esta gráfica que ya hicimos hdia, el modelo, que será hdia.index contra regeval, o sea, voy a evaluar el modelo tomando como datos hdia, como predictores hdia.index y los coeficientes del modelo, ¿sí? O sea, estos son para cada día, este es el valor real de casos observados y este es el valor estimado por mi modelo de casos observados, ¿sí? Y la gráfica, ya la habíamos visto, se ve así, ¿sí? Bien, entonces básicamente aquí estamos usando toda la maquinaria que vimos de regresión lineal multivariada para hacer un caso muy simple, o sea, regresión lineal simple con un solo predictor. El predictor es el número de días y la respuesta es el número de casos observados en cada día. Si se fijan,
Acá pues más o menos sigue la tendencia, pero como la función es lineal, es muy limitada en términos de lo que puede hacer. O sea, a mí me gustaría tal vez, déjenme tratar de tomarle una foto a esto. Vamos a pegarla aquí. Más bien es con esta cosa. ¿Sí? Este modelo pues es muy básico y realmente no representa lo que realmente uno quisiera, ¿no? Sabemos que el modelo tiene que ser básico, pero tal vez me gustaría más que el modelo fuera así, ¿no? O sea, acá una recta que se pegara aquí, porque esto es casi una recta, esto es prácticamente una recta hasta que llegamos aquí, ¿sí? Y de aquí, pues básicamente también es una recta, pero con una pendiente mucho más grande que la de la recta amarilla, ¿sí? Sería una pendiente más o menos así. Digo, no me quedó muy recta, pero piensen que esto es una recta, ¿no? Entonces, en realidad son dos rectas, pero no puedo modelar dos rectas con una función lineal, porque una función lineal pues es una línea, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es una trampa. Vamos a, entonces ahora sí mover todo. Vamos a hacer trampa, ¿sí? En el caso de la función amarilla, ¿sí? Este modelo simple le voy a poner ¿sí? Yo básicamente tengo que x es el número de día, ¿sí? ¿Sí? Que es básicamente lo que está aquí en el eje x, el número de día que ha transcurrido desde el inicio de estos registros, y y es el número de casos por día, casos positivos por día. ¿Ok? Y bueno, en este caso la primera gráfica es muy simple, tiene la forma y igual a mx más b, o simplemente c0 más c1 por x. C0 más c1 por x. ¿Sí? Esta sería, C1 sería la M y C0 sería la B del modelo clásico lineal, ¿sí? Pero este modelo es muy limitado porque al ser una línea, pues por ejemplo, no me modela nada bien lo que pasó antes del día 70 o 65, ¿sí? Aquí estaríamos, si nos bajamos aquí, estamos como en el día 65, ¿sí? Antes de ese día, la función no me sirve para nada. Me dice que incluso había menos 200 casos o una cosa así. No tiene sentido, ¿sí? Y después de esto, la pendiente es demasiado pequeña, ¿sí? La gráfica realmente empieza a crecer con una pendiente mayor que la de la recta amarilla, ¿sí? Entonces, este modelo, pues no es muy útil, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un modelo como el rojo, ¿sí? Pero sin tener que volver a hacer lo que ya, o sea, aprovechando lo que ya tenemos. Bien, pues ahora sí me vengo aquí a esto. Lo que acabamos de hacer es el modelo univariado, o sea, con una variable, ¿sí? Donde la forma del modelo es esta, ¿sí? Tenemos nada más una variable que es x, que en este caso corresponde al número de día, y la y, que es la respuesta, corresponde al número de casos positivos por día, ¿sí? Bien, ya lo hicimos, ya vimos qué resultado da. Aquí está. Estos son con otros datos más, si se fijan, aquí llegamos hasta el día 100, ¿sí? Y aquí 140. O sea, estos datos son como de un mes después, o mes y medio después, y ya había más información, pero el comportamiento es muy similar, ¿sí? Entonces, vamos ahora a un modelo multivariado, ¿sí? Que nos pueda dar mayor flexibilidad. Para tener el modelo multivariado, vamos a agregar más variables. Algunas de estas variables van a ser artificiales, ¿sí? Entonces, vamos a pensar ahora en este modelo, ¿sí? Que sería
C0 más C1 por X. Esta es la parte lineal que ya teníamos, ¿sí? Pero vamos a agregar otros dos términos al modelo que van a ser C2 por W. Ahorita vemos qué es esa W. Y C3 por W por X, ¿sí? Este término, fíjense que ya no es lineal porque es el producto de dos predictores. Sin embargo, cuando hablamos de regresión lineal, a lo que nos referimos con lineal no es al modelo, sino al método para obtener los coeficientes. O sea, lo que queda de forma lineal son los coeficientes, ¿sí? Y eso es lo que a mí me interesa, porque a fin de cuentas los coeficientes son las verdaderas incógnitas. Las incógnitas no son X ni W por X. Esos son datos que yo puedo calcular. Las verdaderas incógnitas son los coeficientes del modelo y esos sí siguen apareciendo de forma lineal, ¿sí? Entonces, como siguen apareciendo de forma lineal, yo puedo tener aquí W por X y sigue siendo considerado un modelo lineal, ¿sí? Ahora, ¿qué es esta W? Bueno, básicamente W es un nuevo predictor que vamos a agregar de manera también artificial, ¿sí? Que es un indicador que básicamente nos dice si estamos antes o después de una cierta fecha de corte, ¿sí? Lo cual es trivial de hacer, ¿sí? O sea, vamos a poner, por ejemplo, una nueva columna en toda la tabla de datos, ¿sí? Podría hacerlo nada más para los positivos, pero en general lo podemos hacer para todos los datos, ¿no? Entonces voy a poner aquí datos punto corte. Esa va a ser el predictor que yo llamo W. Igual a datos punto día mayor que 65, ¿sí? Aquí pusimos 65, así viéndolo así al tanteo. En los datos que tenemos acá le pusimos 80 días porque, les digo, estos datos son diferentes, ¿sí? En realidad también la gráfica se empieza a levantar como al día 70, ¿sí? Pero acá pusimos 80, ¿sí? Entonces realmente no cambia mucho la cosa, ¿no? Y ya, fíjense, voy a ejecutar esto. Y vamos a ver este nuevo campo que agregamos. Voy a tomar nada más los positivos, que son poquitos, son poquitos datos. Ok. Entonces, aquí hay dos campos nuevos que yo estoy agregando, o dos predictores nuevos, ¿no? Uno, no me parece aquí el corte. A ver. Perdón, sí. Aquí, para crear una columna nueva, tengo que ponerlo de esta forma. Por eso no aparecía. Ok, ya está. Entonces, ahora sí, positivos. Vamos hasta el final. Y ya tengo dos columnas nuevas que no venían en la base de datos original y que yo estoy calculando. Una es el número de día, que ya vimos de dónde sale. Y otra es esta columna corte, que proviene de una expresión booleana, o más bien de una comparación que da un resultado booleano, que me dice si cada caso específico se produce o se origina después del día 65 o antes, ¿sí? Los que están después del día 65 van a tener aquí true. Fíjense, día 98, corte igual a true. Día 86, corte igual a true. Y los que están antes del día 65 van a tener false. Vamos a buscar alguno por ahí con false. Debe haber alguno que otro por ahí porque se ven en la gráfica. Vamos a ordenar aquí, ¿sí? Y aquí hay algunos, son poquitos, ¿sí? Son poquitos, pero aquí hay algunos
con valor false que se dieron antes del día 65, ¿sí? Pero recuerden que los valores de verdad en Python, al igual que en C y C++, también se pueden interpretar o se pueden operar como si fueran números. Falso vale 0 y verdadero vale 1. Entonces aquí es equivalente a que tuviéramos aquí, por ejemplo, ceros y aquí tuviéramos unos, ¿sí? Si los queremos ver como ceros o unos explícitamente, podríamos tomar esto y nada más poner asType int para convertir de booleano a entero, o asType float, creo que va a ser mejor float, que todo sea flotante, ¿sí? Y ahora sí vamos a ver positivos, y nos vamos acá, y ahora sí corte vale 1 o corte vale 0, ¿no? ¿Sí? Pero sí, los podríamos seguir operando como valores booleanos, ¿no? Bien, justamente esta nueva columna que agregamos, que se llama corte, corresponde a esta W, ¿sí? Entonces ya tengo X y ya tengo W. ¿Qué es lo que haría este término? Pues fíjense, aquellos datos que se producen después de la fecha de corte, les voy a sumar, en su respuesta les voy a sumar un cierto valor C2, ¿sí? Pero yo no quiero nada más esto. Yo también quiero que haya una interacción entre el día y el corte. Y esto es lo que me puede producir tener dos rectas diferentes. O sea, cuando corte vale 0, fíjense, déjenme poner el modelo aquí. Modelo, sí, es el rojo. Modelo multivariado. Multivariado. ¿Sí? Aquí es donde ya uno se pone medio creativo con las matemáticas, ¿no? Pero el modelo multivariado, tomamos el modelo lineal que teníamos y le agregamos este corte que tenemos aquí, donde vale 0, ¿sí? De este lado el corte vale 0 y de este lado el corte vale 1. Y yo puedo poner la fecha de corte o el día de corte donde yo quiera. Ahorita lo puse en 65. La parte que sigue del modelo agrega dos términos, donde uno es, perdón, W y otro es C3 por W por X. ¿Sí? ¿Qué hacen realmente estos términos? ¿Sí? Pues vamos a agruparlos de esta forma. Fíjense, yo aquí tendría voy a juntar estos dos, los que no dependen de X, C0 más C2 por W. Los voy a juntar. Y voy a juntar los que sí dependen de X. Voy a tener C1 más C3 por W, ¿sí? Por X. Recuerden que la W o vale 0 o vale 1, ¿sí? Eso es bien importante. La W vale 0 o vale 1. Bien, yo lo que tengo aquí es una forma de una recta, ¿sí? Tengo M por X más B, ¿sí? Esto es una recta. Pero es una recta donde los parámetros de la recta, o sea, la pendiente de la recta y el cruce por el origen, dependen de si estamos de este lado antes del día 65 o estamos del otro lado. Si estamos de este lado antes del día 65, la W vale 0 y entonces los parámetros de la recta son C1 sería la pendiente y C0 sería el término independiente. Pero si estamos del otro lado de la recta donde W vale 1, entonces la pendiente sería C1 más C3 y lo que sería la B sería C0 más C2. O sea, esto quiere decir que cuando estoy del lado derecho con respecto a la fecha de corte, le puedo sumar un valor a la pendiente
que es C3. Puedo tener una pendiente diferente que, donde le estoy agregando algo a la pendiente, y también le puedo sumar a la B un coeficiente C2. Entonces, esto me permite realmente tener dos rectas distintas, ¿sí? Y fíjense que dos rectas distintas, pues es una función no lineal, o sea, no parece esto una línea, es una línea quebrada, no es una sola línea, pero la estoy simulando a través de un modelo lineal y de agregar artificialmente datos que no están en mi base de datos, ¿sí? Digo, son consistentes, están tomados a partir de los mismos datos, pero yo los agrego para precisamente poder tener este quiebre aquí, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos haciendo con este modelo, ¿sí? Pero ya es un modelo multivariado porque tiene tres variables, X, W y la interacción entre X y W, que por cierto, también yo tengo que agregar esta columna a mi tabla de datos. Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a agregar datos, corte por día igual a es el producto de los dos, datos.día por, que esa es la X, por datos.corte, que esa es la W. El producto se va a hacer, como esta es una operación vectorizada, se hace elemento por elemento, o sea, el primer día por el primer corte, el segundo día por el segundo corte, y así, ¿no? Cada renglón. Y ya tengo los tres predictores que yo necesito, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es formar una tabla de datos con esos tres predictores, ¿sí? Miren, fíjense, vamos a ver cómo se ven los predictores. Vamos a ordenarlos con respecto al corte. Y fíjense, en todos aquellos donde el corte vale 0, o sea, corte es la variable W, pues W por X también va a valer 0. Y en todos aquellos donde corte vale 1, W por X vale lo que vale X, ¿sí? Entonces, está fácil, ¿no? Vamos entonces ahora a crear nuestra tabla de datos. Le voy a poner X mayúscula, ¿sí? Igual a, vamos a tomar de los casos positivos, vamos a tomar el día, coma, corte, que sería la W, y corte por día, que sería WX, ¿sí? Estoy usando la selección, pero para seleccionar múltiples columnas a la vez en una sola matriz, ¿sí? Y ahí están mis datos, ¿sí? Esta es mi tabla de datos. Puedo ponerla como si fuera un arreglo de NumPy, x.toNumPy, ¿sí? Y ya se ve como un arreglo de NumPy. Es un arreglo bidimensional de n por 3, ¿sí? Bien, lo único que tengo que hacer es ahora volver a meter regresión lineal, pero ahora en vez de dar nada más una columna, voy a dar todo este arreglo. Entonces vamos a ponerle, voy a calcular unos nuevos coeficientes, C igual a reglin, no, perdón, regresión, así se llama la función. Le paso los predictores, que serían los mismos, positivos, punto, no, perdón, me falta hacer el histograma. Era el número de casos. Déjenme ver. Datos.día, datos.corte. Ok. En realidad, déjenme ver porque aquí, más bien, esto lo debía haber puesto para el histograma. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez hdía. Igual a
Déjenme ver cómo quedaría aquí. H día igual a... se me fue. Positivos punto día punto value counts. Value counts. Punto sort index. Ese es el histograma. ¿Sí? Este está chiquito ahorita porque son poquitos días en esta base de datos. ¿Sí? Pero ese es el histograma, el mismo que tengo acá. No salió esto. ¿Dónde salió esto? Es que esto está aquí. Déjenme quitar esto. Ahí está, ya, comentado. Esto era un ejemplito. Ok. Bien, entonces ya tengo el histograma hdia.plot. ¿Sí? De aquí yo directamente puedo tomar el índice, que es el número de día, y aplicarle este corte. ¿Sí? Entonces, en realidad vamos a... déjenme hacerlo de manera diferente a como está aquí. ¿Sí? Pero va a ser similar. Vamos a tomar el corte, o lo que sea la W. ¿Sí? Déjenme calcular este histograma acá. Voy a hacer el script para que quede ahí registrado por acá, ¿no? Entonces, aquí estaría el histograma. Y luego de aquí nosotros podemos definir la variable W, que sería HDía, aquellos días que son mayores a 65, ¿sí? Es lo mismo que tenía ahí, no sé por qué lo borré, pero bueno. Y si quieren lo podemos convertir a .astype float. Y luego vamos a poner W por X, que sería el producto de HDía por W. ¿Sí? ¿Por qué me está repelando aquí? Positivos. Este sí lo necesito. Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, pero nada más que tomando directamente los índices del histograma para que los tamaños sean compatibles. Entonces tengo H día, ¿sí? Para cada día, el número de casos que se observaron en ese día. Y luego tengo W para cada día de los mismos días, la variable W que me indica si el día es menor que 65 o no. ¿Sí? Aquí porque... perdón, otra vez. Aquí sería hdia.index, porque si no estoy tomando si el número de casos en ese día es mayor que 65. ¿Sí? Ok, ahora sí ya debe estar. Entonces, ahí está. Los primeros índices corresponden a aquellos días que son menores que 65 y los siguientes los que son mayores. Y finalmente, W por X pues es el producto de el día. Los que son menores que 65 me va a dar 0 porque la W vale 0 para esos días. Y los que son mayores que 65 me debe dar el número de día. Sería .index, hdia.index por W. No el número de casos, sino el número de día. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo junto estos tres. Son tres columnas, las voy a juntar en una sola tabla, en un solo vector. ¿Sí? Puedo poner, por ejemplo, X, que es mi tabla de datos, igual a pd.concat. Es la función de concatenar.
y voy a concatenar hdia.index w y x. No, sí, w y wx. Simplemente pues es ahí concatenar para tener toda una tabla de datos y luego esto lo puedo pasar directamente a NumPy. ¿Qué pasó? Ah, perdón. La concatenación debe ser a lo largo del eje horizontal. No quiere, entonces ¿qué pasó? Ya, es que estos no se ven como data frame, entonces bueno, vamos a ponerlos como la concatenación de matrices, vamos a ponerlos np.concatenate. Y aquí yo tendría concatenar, ¿a dónde está NumPy? Aquí no está. Import NumPy as np. Entonces voy a concatenar el índice con w y wx y ya este índice básicamente es una matriz. A ver otra vez. Están como de dimensión 1. De acuerdo, entonces tenemos que ponerlos como, vamos a ver si esto funciona. Déjenme ver, hstack. Ok, a ver otra vez. np.hstack. Es que todos estos los pone como vectores unidimensionales, entonces déjenme convertirlos a vectores bidimensionales. Sería, vamos a ponerle hdia, ahí está, hdia.index es un vector, pero vamos a ver si lo puedo poner como np.bstack y a ver si me lo puede dejar como vector columna. Ahí está, perfecto, es lo que quiera. Vector columna y luego transpuesta para dejarlo como vector. No, sí lo quiero como columna, perfecto, sí. Entonces sería simplemente np.bstack en todos los casos. Eso toma básicamente un arreglo o una estructura secuencial y me la pone como un vector columna. np.vstack. No, de hecho aquí creo que ya no sería necesario. Como todo sale a partir de este hdia, vamos a ponerlo, pero bstack index.index. ¿Saben qué? Déjenme ponerlo bien porque si no se va a hacer bolas esto. H10 es el histograma que ya teníamos y voy a poner los nombres de las variables como los nombramos aquí. X sería tomar el histograma, tomar el índice y ponerlo como un vector columna. Y luego W, pues simplemente tomamos si X es mayor que 65 y que se reinterprete como float, ceros y unos. Y W por X es tal cual W por X. ¿Sí? Y simplemente concatenamos los tres en el eje 1. A ver si ahora sí. Entonces, mis datos, que es X mayúscula,
Ahí están. Perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, tomamos el histograma por día que ya teníamos, ¿sí? Tomamos los índices de este histograma, que básicamente son los números de día, y lo ponemos como si fuera un vector de NumPy, un vector columna, usando esta función vstack, que básicamente agarra los elementos de una secuencia y los pone en un vector columna. Y ya teniendo esta x, podemos calcular w, que es simplemente el resultado de comparar x con 65, y que me lo dé como un valor 0 o como un valor 1, y w por x es el producto de w por x. O sea, si se fijan, realmente el único dato que estamos usando de la base de datos original es la x. Sigue siendo algo realmente que solo depende de una variable, pero nos inventamos artificialmente otras dos variables que nos van a permitir darle más flexibilidad al modelo lineal que tenemos. Tomamos las tres columnas de predictores, las metemos en una sola matriz usando la concatenación a lo largo del eje horizontal para pegar tres columnas y formar una matriz de n por 3. Y ahora sí, esta matriz es los datos que vamos a meter en la función de regresión, donde la respuesta son los valores del histograma, hdia.values, o sea, el número de casos positivos en cada día, y los predictores son esta matriz X. Ya son tres predictores, son tres columnas que tiene la matriz. Aquí me está repelando que no tengo las funciones de regresión. Déjenme copiar esto acá. Nada más para que no me salga un error de sintaxis ahí. Y ya que tengo la regresión, voy a ver cómo se comporta el modelo, ¿sí? Vamos a graficar plt.plot. Igual creo que aquí, ahí está plt. plt.plot, vamos a graficar los datos originales, que es hdia. No, creo que aquí sí puedo usar el mismo plot. Vamos a poner hdia.plot, y como estoy en un script, todos los plots que haga se van a encimar uno encima del otro hasta que yo ponga una nueva figura, que no lo voy a hacer. Y entonces, sobre este plot del histograma, que es el que teníamos acá, voy a hacer otra gráfica, plt.plot, del modelo, ¿sí? O sea, voy a graficar hdia.index, o lo que sería el vector x, ¿sí? Puedo más fácil tomar simplemente el vector x, son estos índices del eje x. Pero ahora voy a graficar la predicción del modelo. Reg eval, evaluamos el modelo. Nuevamente pasamos la matriz X con todos los predictores y los coeficientes que calculamos del modelo, C. Entonces vamos a ver ahora el modelo cómo se comporta para los datos que pusimos, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Entonces ahora sí, tenemos el punto de quiebre en 65, y quiere decir que a partir del día 65 las pendientes que se calculen pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces tenemos una recta, o sea, para antes del 65 y una recta para después del 65, que son diferentes, y este modelo ya se ajusta mejor a los datos, ¿sí? El modelo parece que no es lineal, pero sigue considerándose regresión lineal, porque la regresión busca encontrar los coeficientes del modelo, y estos coeficientes siguen apareciendo de manera lineal, ¿sí? Ahora vamos a hacer todavía otro modelo. Voy a poner aquí con verde otro modelo que nos gustaría que pudiéramos implementar, ¿no? Tal vez me gustaría algo que fuera una curva así, ¿no? Porque realmente el comportamiento de esto, aquí al inicio, donde apenas llevamos, no sé, un mes y medio, 2 meses de pandemia, el comportamiento era creciente, pero ya hemos visto nosotros que tiene altibajos, ¿no? Sube, baja, sube, vuelve a bajar. Entonces,
lo mejor sería tener un modelo mucho más flexible que se comportara como una curva y que tampoco tuviera estos quiebres aquí que se ven medio feos, ¿no? Entonces, bueno, un modelo que se comporta como una curva es un modelo polinomial ¿sí? En realidad un polinomio no es un buen modelo, ¿sí? Voy a empezar con un modelo, por ejemplo, exponencial. ¿Sí? Que sí tiene una curva bastante parecida a esta. Y normalmente la podemos representar, o también como un modelo de potencia podría ser. Vamos a poner un modelo polinomial, para un modelo polinomial, ¿sí? Donde aquí básicamente modelamos la y como si fuera un polinomio que depende de x, ¿sí? No vamos a meter estas variables artificiales w y no sé qué, está muy rebuscado eso, pero sí vamos a poner un modelo que sea un polinomio, y aquí el polinomio sería c0 más c1 por x. Nuevamente empezamos con la base lineal del modelo simple, pero luego podemos poner más c2 por x cuadrada, más c3 por x cúbica, más etcétera, hasta cn por x a la n. Un polinomio de grado, bueno, tal vez la n se confunde con el número de datos, vamos a ponerle c q por x a la q. Un polinomio de grado q. Y nuevamente, aunque pareciera que esto no es un modelo lineal, porque aparecen las x elevadas a potencias, en realidad los coeficientes aparecen de manera lineal, no hay ningún coeficiente elevado a ninguna potencia ni multiplicándose entre sí, y las x son datos que ya tengo. Perfectamente puedo calcular x cuadrada, x cúbica a partir de los datos que ya tengo y tener un modelo polinomial, ¿sí? La forma de hacerlo es exactamente igual que como hicimos el modelo multivariado. Simplemente vamos a calcular una matriz una matriz X, ¿sí? Donde tengamos pues los datos de las X, o sea, X1, X2, así hasta XN, y luego X1 cuadrada, X2 cuadrada, y así hasta xn cuadrada, ¿sí? Y luego x1 cúbica, ¿sí? x2 cúbica, etcétera, ¿no? Entonces es muy fácil calcular esta matriz en Python, ¿sí? Yo meto esta matriz a mi función de regresión lineal y me va a devolver los coeficientes de este polinomio, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a poner plt.figure, vamos a hacer una nueva figura, ¿sí? Esto de aquí era un modelo, bueno, el histograma ese se va a quedar igual, ¿sí? Aquí vamos a hacer un modelo multivariado, ¿sí? Donde agregamos variables artificiales, y ahora vamos a hacer un modelo polinomial, ¿sí? Vamos a tomar nuevamente a partir de el histograma, tomar los índices y representarlos como una matriz de NumPy, np.bstack hdia.index, y el hecho de tenerlo como matriz de NumPy me va a permitir poder aplicarle operaciones de diferentes tipos, ¿no? De hecho, hay una función que tenemos nosotros, esto viene más acá. Aquí se hace de diferentes formas, por ejemplo, estamos usando también np concatenate con x, w y w por x a lo largo del eje 1, nada más que todo lo metí así en una sola línea, ¿no? Entonces,
No se ve tan ordenado como lo hice hace rato. Pero para el modelo polinomial, básicamente esta es la idea. Y hay una función que ya lo hace para el grado n, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es muy fácil. Usamos la función potencia de NumPy. ¿Sí? Déjenme tomar, por ejemplo, este vector x, que ya lo tenemos, ¿sí? Con los días. Y yo puedo tomar np.power, ¿sí? Tomar el vector x y decirle que lo eleve a múltiples potencias. Por ejemplo, todas las potencias, range, desde la potencia 0 a la potencia que yo quiera, ¿no? Aunque ahorita voy a omitir la potencia 0 para usar la misma función de regresión lineal que ya tenemos. Elevar a la potencia 0 me va a dar justamente una columna de puros unos que yo ya se la estoy agregando en mi función de regresión lineal. Entonces vamos a poner un range que vaya desde 1 hasta el grado del polinomio que yo quiera más 1. Por ejemplo, vamos a pensar en un polinomio cúbico. Yo le pondría hasta el 4, porque recuerden que range me va a dar hasta antes de 4. Entonces quiero que me dé para grado 1, 2 y 3, ¿no? O sea, que me eleve el vector x ahí y ya, ahí lo tengo, ¿sí? La primera columna es x elevado a la 1. La segunda columna es x elevado a la 2. Por ejemplo, aquí 4 al cuadrado 16. 4.1 al cuadrado es 1.681 por 10 a la 3. Bueno, más bien este es 41, porque es a la 1. Entonces, 41 al cuadrado es 1681 y así, ¿no? Y luego la siguiente columna es elevado a la 3. 4 al cubo es 64 y así se va, ¿no? Entonces, este es un polinomio de grado 3. Falta la columna donde se eleva a la 0, pero esa se mete directamente a la función de regresión lineal. Entonces, básicamente mis datos los obtengo así, ¿sí? Con una sola línea obtengo los datos, ¿sí? Matriz de datos para un modelo cúbico, ¿sí? Y ya, pues hago exactamente lo mismo, ¿no? Regresión. Vamos a guardar los coeficientes en un vector C. Llamo a la función de regresión, le paso las respuestas, que es hdia.values, y le paso los predictores, que es la matriz X. Pum, me da los coeficientes del polinomio de grado 4, nada más que recordemos que estos coeficientes están ordenados de grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, y quiere decir que están en el orden inverso de como yo lo metería en una función para evaluar el polinomio, ¿sí? Pero la misma función de regeval me puede evaluar el modelo con estos coeficientes. Entonces vamos a graficar ahora plt.plot es el nuevo modelo y es exactamente lo mismo, ¿sí? Es más, nada más me regreso hacia arriba. Voy a graficar primero el hdia.index, o sea, el número de día, contra hdia.values, que es el número de casos por día. Y luego sobre eso voy a graficar el número de día contra la predicción de mi modelo para ese número de día, ¿sí? Pero ahora con los coeficientes que corresponden, aquí ya no es hdia.index, sino ya mi matriz de datos, y con los coeficientes que correspondían a un modelo polinomial, ¿no? ¿Sí? Y se ve muy feo. Se ve muy feo porque aquí hay muy pocos datos. Recuerden que si vemos el primer dato vale 4 y el segundo vale 41. Y entonces realmente del dato 4 al 41 dibuja una línea recta. Porque la forma de dibujar estas gráficas pues es simplemente pintar, unir los puntos con líneas, ¿no? Entonces, simplemente como tengo muy pocos datos aquí, esta cosa se ve fea, pero el modelo realmente es polinomial. Si yo quiero tener un mejor modelo, una mejor representación,
Déjenme ponerle así. Vamos a poner xx igual a np.linspace. Vamos a hacerlo desde 0 hasta, no sé qué tenemos aquí, como 110. ¿Sí? Desde 0 hasta 110. Y vamos a poner, no sé, 256 valores, ¿no? Este linspace me da un vector unidimensional. Voy a poner np.vstack para que me lo deje como un vector columna. ¿Sí? Y luego voy a hacer una matriz de datos usando la misma técnica, np.power. ¿Sí? Voy a tomar el vector xx, que básicamente son valores equiespaciados entre 0 y 110, y voy a elevar estos valores a diferentes potencias, que serían de la 1 a la 3. Y esa es la matriz de datos nuevos, donde yo quiero predecir cuánto vale el modelo, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a graficar, pero con los datos nuevos. Vamos a predecir con estos datos nuevos, y esto sería aquí XX. ¿Sí? Y ahora sí se ve el modelo bonito, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos faltó resolución porque los datos son muy dispersos, ¿no? Están muy distanciados al principio en los primeros días, pero si nosotros generamos datos continuos, estamos prediciendo qué pasó en días que no observamos, ¿no? Claro, este es un modelo polinomial cúbico que no tiene la posibilidad de ajustarse mucho, tiene pocos grados de libertad, pero trata de ajustarse muy bien a esta parte, ¿sí? Y más o menos no seguirse yendo hasta abajo, sino regresarse, ¿sí? Un modelo de mayor grado daría resultados mejores. Y esto creo que ya es lo que se observa por aquí aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí ya hay un modelo. Claramente este polinomio es de grado mayor a 3, porque tiene 1, 2, 3, 4 cambios de pendiente, de curvatura. Entonces debe ser un polinomio pues, de un grado bastante alto, pero ya se ajusta mucho mejor a los datos, ¿no? No sé aquí si viene qué grado es, seguramente sí. Parece que grado 4 tal vez. Ok, entonces bien, ahí ya nosotros ahorita vimos cómo ajustar un modelo polinomial usando la función de regresión lineal que ya tenemos, pero también aquí hacemos una función específica para ajustar modelos polinomiales de grado n, y directamente ya nos da los coeficientes. Incluso podríamos buscar que nos diera un objeto de clase poli 1D, ¿sí? Para trabajar más fácil con él, pero pues ya es ir viendo, ahora sí que de lo que saben ahí, de la experiencia que tienen con Python, ir trabajando con las distintas clases, ¿no? Pero en general podemos poner modelos de cualquier tipo, polinomiales, o sea, lo único importante es que los coeficientes del modelo aparezcan de manera lineal, ¿sí? Y bien, prácticamente con esto terminamos el curso. Lo demás pues es ya ir viendo los ejercicios que hay que hacer, que básicamente es ajustar diferentes modelos a los datos, ¿sí? Hay un ejercicio ahí teórico que es una demostración. Esa pues la pueden hacer en papel y idealmente pues sería pasarla, digamos, en limpio a Word o a LaTeX para que se viera bonita la demostración. Pero si lo hacen en papel y ya nada más le toman una foto o algo, con eso es suficiente, ¿sí? Esta demostración es matemática, es teórica, ¿no? No es demostrarlo en Python con algún caso de ejemplo. Es demostrarlo para cualquier caso, cualquier matriz, de manera teórica, de manera analítica, en papel, ¿no? Es una demostración bastante sencilla, entonces no se preocupen, pero sí es un ejercicio mental, ¿no? Y los demás pues son ajustar diferentes modelos, en casi todos los casos son modelos polinomiales, pero ya van a tener las funciones para hacerlo. Y evaluarlos, no hemos visto la parte de evaluación, pero ahí se menciona en el texto,
Pues simplemente es calcular el error, ¿no? Y el error, pues tenemos la formulita del error, el que usamos para el modelo de regresión, perdón, de mínimos cuadrados. Y observar los residuos, que también vimos que eran los residuos, conviene graficarlos y ver qué tipo de comportamiento tienen, ¿sí? Aquí se ve claramente que conforme, vamos a poner el primer ejemplo, aquí se ve claramente que con un modelo lineal muy básico, modelo lineal simple, los residuos tienen una tendencia muy clara, ¿no? O sea, los residuos uno esperaría que se vean como totalmente aleatorios, que no mostraran un patrón característico. Y aquí se ve que hay un patrón, o sea, esto no se ve aleatorio, siguen una trayectoria bien marcada y los empiezan a dispersar cada vez más, lo cual también es un patrón muy marcado. Primero están juntitos y los empiezan a separar, ¿sí? Entonces, aquí básicamente están esos dos problemas, ¿no? Con el modelo, con la recta quebrada, esta cosa mejora porque ya no, al menos aquí al inicio, ya no se ve esa trayectoria de recta que venía desde abajo, sino que ya se mantienen todos cercanos a cero. Y es lo que uno quiere, que los residuos se aproximan a cero. Pero después de un cierto día, otra vez se empiezan a dispersar por todos lados, ¿no? Entonces, digo, a veces no se puede evitar esto, pero la idea es tratar de mantener los residuos lo más controlados posible. Aquí se ve que el rango llega hasta 2000. Entonces, un modelo más fino, que se ajusta mejor, reduce este rango. Y por ejemplo aquí, con un modelo polinomial, pues mantenemos ya las cosas mucho más cercanas a cero, ya en un rango de 500, ¿no? Ya no se dispersan tanto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hace cada modelo, ¿no? Ajustarse un poco mejor a los datos, dependiendo de las características. Y esto es la idea del proyecto, ¿sí? Que ustedes prueben con diferentes modelos para ajustarse a distintos datos y ver cómo se comportan, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la idea. Y pues ya no va mucho más allá, ¿no? Entonces, las dudas ya específicas las podemos ir viendo, me pueden mandar preguntas por Teams o lo que sea, y el lunes nos dedicamos a ver ya las últimas dudas que tengan, ¿sí? Con los ejemplos que vimos ahorita, y la teoría que vimos ahorita, y con lo que viene en el texto y los ejemplos que vienen en el texto, en realidad con eso debería ser suficiente para concluir el proyecto. Y si lo programan todo, en realidad es un proyecto que en una tarde lo pueden concluir, ¿no? Ya lo demás sería organizarlo, ¿no? Pero en una tarde básicamente pueden hacer la parte esencial del proyecto y después ya nada más pulir la presentación del mismo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Creo que por el momento no, profe. Ok, entonces bueno, yo entiendo, ahorita son muchas cosas que absorber, pero chéquenlo con calma en estos días y preparen, empiecen a trabajar, si no han empezado, ya estén trabajando con su proyecto para que las dudas que salgan el lunes, ¿sí? El lunes sería la última sesión que tendríamos de clase y nada más la vamos a dedicar a resolver las dudas que tengan del proyecto y que ya puedan terminar eso, ¿ok? Entonces nos vemos el lunes. Cualquier otra cosa la podemos ver a través de Teams.